En consecuencia, como les decía, vamos a hablar como primer punto de la diferenciación de los tipos de contratos que establece la Ley de Contratación del Sector Público a partir de su última versión, a partir del año 2017, y por supuesto con todas las actualizaciones que se han producido, no solamente dentro de la propia ley, sino a propósito de otras normas que se han ido dictando en lo sucesivo e interpretaciones también de los órganos jurisdiccionales y los tribunales administrativos de contrato. ¿Cómo podemos identificar o determinar los tipos de contratos que regula la ley del contrato del sector público? Pues bien, para determinar este tipo de contratos nos vamos a ceñir a unos criterios y unos parámetros que la propia ley establece. En primer lugar, vamos a visualizar a los contratos desde el punto de vista de su objeto. ¿Cómo se desarrollan los contratos desde el punto de vista de su objeto? Los contratos desde el punto de vista de su objeto, la ley determina que pueden ser contratos típicos, y esos contratos son los que normalmente conocemos y que muchas de las personas que desarrollan actividades en esta área lo conocerán, y es precisamente el contrato de obras, el contrato de concesión de obras, el contrato de concesión de servicios, el contrato de servicios, el contrato de suministro y el contrato mixto, aquel contrato que integra diversas prestaciones. El contrato de obra, como su propio nombre le indica, supone la realización y la determinación de una obra pública, sobre todo la inversión de una infraestructura sobre unos inmuebles y sobre una determinación de ingeniería y de arquitectura determinada. Igualmente, la concesión o el contrato de concesión de obras públicas adicional al desarrollo de una obra supone la gestión de esa obra y la administración de la misma, y por ende determina unas prestaciones adicionales. Igualmente, el contrato de concesión de servicios, que deviene del contrato de servicio, también supone la transferencia por parte de la administración pública al contratista para que él desarrolle y gestione una actividad, y en contraposición al desarrollo de esa actividad obtiene un precio que puede ser determinado tarifa. Asimismo, el contrato de servicio supone la contratación de una prestación para el desarrollo de una actividad por parte de un contratista a la administración determinada. Y el contrato de suministro, un contrato típico, porque es un contrato a través del cual la administración se provee de bienes y servicios para una determinación determinada y fundamental. Otra de los parámetros que podemos utilizar para identificar a los contratos según la ley de contratos del sector público es la determinación del régimen jurídico de derecho comunitario aplicable a esos contratos. Y en ese sentido tenemos la división de los contratos en dos grandes grupos. Por una parte, los contratos sujetos a regulación armonizada, denominados contratos SARA, ¿okay? Son contratos que están determinados por la regulación y el derecho europeo, y los contratos no sujetos a regulación armonizada, aquellos contratos exentos de la protección del sector público a través de las directrices europeas determinadas para este tipo de actividad. ¿Cuáles son aquellos contratos que están sujetos a regulación armonizada? Bueno, precisamente aquellos que son desarrollados por las administraciones públicas y que tienen una variable de cuantía determinada y que los hacen sometidos a esa regulación armonizada. Específicamente para el caso de los contratos de obra, contratos de concesión de obra y contratos de concesión de servicios, el valor mínimo que debe tener un contrato para entender que está sujeto a regulación armonizada es 5.382.000 euros, IVA excluido, por supuesto. Mientras que para los contratos de suministro y servicio sería como mínimo 215.000 euros, y los contratos de servicios especiales determinados por un valor mínimo de 750.000 euros. Otro de los parámetros para identificar a los contratos regidos por la ley de contratos del sector público es precisamente el régimen jurídico de derecho administrativo o derecho privado aplicable. Y esto es una larga discusión doctrinaria sobre el concepto de contrato administrativo y el concepto de contrato de derecho privado. No obstante, la ley de contratos del sector público ha determinado unos parámetros precisos para tratar de identificar un contrato u otro y determinar, por supuesto, las consecuencias que derivan de significar un contrato como derecho administrativo o un contrato como derecho privado. Los contratos administrativos, según la ley de contratos del sector público española,
son aquellos contratos que para su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción se van a regir por lo dispuesto precisamente de forma integral en la Ley de Contratos del Sector Público. Y no solo eso, sino además que cualquier situación litigiosa que derive de un conflicto en ejecución y en cumplimiento de esos contratos de derecho administrativo, el régimen jurisdiccional aplicable será, por supuesto, la jurisdicción contencioso administrativa que está dispuesta para recibir cualquier conflicto que se desprenda de esa actividad. Por su parte, los contratos identificados como contratos privados, desarrollados, por supuesto, dentro del ámbito del sector público, tendrán un régimen dual. ¿Qué quiere decir esto? Que para su preparación y adjudicación se regulará por las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, para los efectos, modificación y extinción de estos contratos se van a regir por las normas ordinarias, esto es, por las normas del derecho privado, del derecho civil principalmente. Lo mismo ocurrirá para los conflictos que se desprendan de una prestación u otra. Por ejemplo, si en el caso de los contratos privados el conflicto deriva de la preparación y adjudicación del contrato, la jurisdicción será la contencioso administrativa. Mientras que si el conflicto que se desprende de este contrato privado celebrado en el marco del sector público, su afectación deviene de la extinción y los efectos del contrato, la jurisdicción competente será la jurisdicción civil en todo caso. Hemos visto los parámetros determinados para la identificación de los contratos que están regidos por la ley de contratos del sector público. Hay otros parámetros también para identificarlo, por supuesto, y que tienen que ver con los procedimientos aplicables a ese tipo de contratos, sobre todo para su adjudicación. Y aquí empieza un poco a complicarse el panorama, sin embargo, la ley nos ayuda a identificar esos criterios. Sobre la base de los procedimientos para adjudicar los contratos, se pueden distinguir también otros parámetros, otros criterios de identificación. Por una parte, los criterios ordinarios. ¿Okay? ¿Cuándo podemos entender que estamos sobre la base de un procedimiento ordinario de adjudicación? Bueno, cuando estamos en presencia, en primer lugar, de los procedimientos abiertos o concurso, en segundo lugar del procedimiento abierto simplificado, en tercer lugar del procedimiento abierto súper simplificado, también para contratos especiales y en donde se deben determinar algunos parámetros, y por último, sobre la base de los procedimientos restringidos, aquellos que se desarrollan sobre la idea de la invitación a participar a algunos empresarios en atención a su solvencia o a materias determinadas sobre la base de la cual se va a desarrollar el procedimiento de contratación. Pero estos fundamentalmente son los procedimientos para la adjudicación desde el punto de vista ordinario. Abiertos por una parte, simplificados, súper simplificados y restringidos por otra parte. Ahora, en lo que respecta a los procedimientos de adjudicación que sean determinados como no ordinarios, también podemos visualizar una clasificación de procedimientos que evidentemente derivarían en la clasificación de los contratos regidos bajo la ley de contratos del sector público. En primer lugar, el procedimiento con negociación. Estos procedimientos con negociación son procedimientos no ordinarios, porque no son los regularmente aplicados, pero se determinan para una actividad específica. Este procedimiento con negociación también se divide en dos aspectos. Por una parte, los procedimientos con negociación con publicidad y los procedimientos con negociación sin publicidad. Quisiéramos identificar cada uno de esos parámetros, pero las razones del tiempo no nos van a permitir para poder cumplir con el programa que hemos desarrollado o que hemos preparado para ustedes. No obstante, adicional a los procedimientos con negociación, con publicidad o sin publicidad, también nos encontraríamos con procedimientos de diálogo competitivo, donde también los órganos de contratación establecen un diálogo con los candidatos seleccionados para tratar de identificar las variables susceptibles a aplicar a un procedimiento de contratación determinada y que sirva incluso como base para que esos candidatos posteriormente u otros elegidos puedan presentar una oferta con base en los parámetros que se han desarrollado en ese diálogo competitivo. Asimismo, el procedimiento de asociación para la innovación, que también supone un procedimiento colaborativo donde hay aportes por parte
de personas que han desarrollado algunos aspectos de innovación fundamentales para que puedan ser aportados en suministros o servicios que requiera la administración. Pero sobre esta base estamos hablando sobre los procedimientos para la adjudicación no ordinarios y que ellos también nos ayudan a identificar los tipos de contratos que desarrolla y diseña la ley de contratos del sector público. Por último, vamos a hablar también de un procedimiento de adjudicación, pero en este caso un procedimiento de adjudicación que incluso pudiera decirse que no existe procedimiento, y es el caso de la adjudicación directa. Dentro del aspecto de la adjudicación directa vamos a conseguir tres tipos de contratos. En primer lugar, los polémicos contratos menores, de los cuales se ha discutido muchísimo en la doctrina, y por supuesto que se ha desarrollado todo también un hilo jurisprudencial sobre el mismo, y además ha meritado que los organismos reguladores también fijen posición. Los contratos con tramitación de emergencia y los contratos para la prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia, que también se han utilizado, sobre todo en el desarrollo del contexto de la pandemia que hemos vivido en los últimos años en el mundo entero. Los contratos menores, recuerden ustedes que se aplican para contratos de importe inferior a 40.000 euros si se trata de obras, o inferior a 15.000 euros si se trata de otro tipo de contratos como servicios o adjudicaciones. Entonces, también, repito, es posible identificar los tipos de contratos con base en los procedimientos que se deben aplicar para adjudicar estos contratos. Por último, como procedimientos no ordinarios, encontraríamos también la contratación con tramitación de urgencia y la contratación de concursos de proyectos, que también estarían dispuestos dentro de la clasificación de los contratos. Hemos visto en líneas generales una serie de contratos que son importantes tener claro sobre la base de la conceptualización para identificar los procedimientos aplicables y, por supuesto, las consecuencias que derivarían en el trámite y la sustanciación de los procedimientos de contratación pública.